El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a orar agradeciendo a Dios por este tiempo y que Él guíe nuestras vidas el día de hoy en lo que estaremos compartiendo en el mensaje que Él ha preparado para nosotros por medio de su palabra. Les invito a orar agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, y alabarle porque es bueno con nosotros. Gracias porque su misericordia, Señor, es grande sobre nuestra vida. Y hoy nos permite, Señor, no solamente estar reunidos con el propósito de exaltarle y adorarle, sino algunos nos da la posibilidad de servirle, Señor, de alguna manera en su obra, en este servicio. Pero también, Padre, tenemos la bendición hoy que usted permite que como país estamos celebrando, Señor, el Día de la Madre. Y gracias por la persona que usted utilizó, Señor, para guiar nuestra vida, para formarla y guiarnos, Señor, en este proceso de crecimiento. Y Padre, permita que en su palabra podamos encontrar bendición para nuestra vida el día de hoy y su palabra pueda tocar nuestra vida en nuestro corazón. Un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sea usted quien pase, Señor, y toque el corazón de cada uno de mis hermanos. Y Padre, un servidor pide que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. Nos reunimos para escuchar lo que usted ha preparado para nosotros y pedimos por eso, Señor, que usted nos guíe en el conocimiento de su palabra, en lo que hemos de estar viendo durante este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de exaltarle. Hoy, como la mayoría sabe, estaba por terminar ya la serie del libro de Primera de Corintios. Traté de hacer un paro aquí porque espero tener una nueva serie o un nuevo libro para estar tocando por ahí después de la semana sobre la familia, que va a ser la primera o segundo domingo del mes de junio. Estamos por ahí todavía definiendo algunas fechas. Y al terminar el libro de Corintios, hasta donde después de la semana de la familia iba a tener algunos temas libres o sueltos, quise utilizar el día de hoy este tema para compartir con ustedes. Por ahí en pantalla ahorita lo van a colocar, que es básicamente una madre con la visión de Dios. La próxima semana, si el Señor nos permite llegar allá, estaré terminando lo que sería la prédica última correspondiente a Primera de Corintios. Así es que si usted creía que hoy íbamos a cerrar, pues lo agarré un poquito en curva y en sorpresa. No cerramos el día de hoy, sino nos vamos al tema que hoy tenemos, alusivo de alguna manera, hablando un poco acerca del Día de la Madre, pero con un enfoque totalmente bíblico. Es decir, si habláramos del Día de la Madre solamente no tendría ningún sentido, sino más bien quise tocar un poco el tema, una madre con la visión de Dios. Déjeme hago una pregunta antes de iniciar la predicación de este mediodía. Si a usted le preguntaran cuál es la visión de Dios, ¿qué diría usted a la visión de Dios? ¿Qué puede entender usted en la palabra de Dios que es la visión de Dios para esta humanidad o para este mundo? ¿Lo que qué? ¿Lo que ve nosotros? ¿Alguien más? Lo que está preparado para nosotros, lo que Dios quiere, sí, pero me siguen diciendo lo mismo. No definimos qué es la visión de Dios. Un pueblo que le adore, un pueblo que le siga. Ok, por ahí escuché la palabra, alguien la mencionó, no sé quién fue, pero si puede ser lo más fuerte, dígamelo. La salvación de Dios para este pueblo, para esta humanidad. Esa es la visión. Es decir, usted puede hablar del amor de Dios, está bien. Puede hablar de lo que Dios quiere que sea, está bien, pero sin salvación de nada sirve todo lo que usted puede decir. Porque usted recuerde que la visión de Dios para este mundo fue darle salvación. De tal manera que fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años vino a este mundo, con el propósito de dar su vida. ¿Por qué? Por la salvación nuestra. No para que usted y yo fuéramos mejores personas. Yo he dicho esto, la salvación no se trata de que usted y yo seamos mejores personas. Para eso existe la superación personal y no es lo que se predica en las iglesias. Si lo que buscáramos es que usted y yo fuéramos mejores personas, no hubiéramos requerido que Cristo muriera por nosotros. Él murió para darnos salvación y para que usted y yo fuéramos nuevas criaturas. Es decir, una nueva creación de Dios ahora, en pro de todo lo que mencionaron, buscando lo que Dios quiere que yo sea,
que Dios pueda hacer en mí, la persona que Él quiere que yo sea, porque no quiere que sea pecador como antes era, sino un hijo suyo transformado con el propósito de alcanzar este mundo para gloria de nuestro Señor y que todo mundo sea salvo. Si la Biblia nos dice algo, es que la voluntad de Dios y el propósito de Dios es que todo este mundo pueda ser salvo. Ahora, si entendemos, amados hermanos, que es la visión de Dios, y por eso hablamos de la visión de la iglesia, ¿cuál debería de ser? Lo que Dios ha dejado como misión a nuestra vida, id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo si primero no le compartes acerca de la salvación? Si primero ese discípulo no se evangeliza, se le comparte de la salvación y Dios lo incluye dentro de su pueblo para comenzar a ser un discípulo de Él, sería imposible. Entonces, por lo tanto, déjeme guío en este sentido para poder marcar el rumbo de esta prédica el día de hoy. Cuando hablamos de una madre con la visión de Dios, no es una madre que solamente cumple sus funciones de manera normal como cualquier otra. No sé cuántos de ustedes recuerdan Proverbios 31, pero hay una pregunta con el que comienza el verso número 10 de Proverbios 31. ¿Recuerda cuál es? ¿Mujer virtuosa qué? ¿Quién la hallará? ¿Y por qué cree usted que menciona mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Si hubiera miles de esas mujeres, no diría quién la hallará porque todo mundo la tiene. Cuando dice quién la hallará es porque es una mujer, como dice al final de Proverbios 31, que sobrepasa a todas. Es decir, que está por encima del estándar. Leímos hace un momento, amados hermanos, y quisiera partir un poquito de este pasaje que leímos hace un momento por ahí en Mateo capítulo número 15. Y déjeme le comparto por ahí lo siguiente. En Mateo 15, antes de ir allá, Estefi, regresamos a la portada. No nos movemos de ahí todavía. Mateo capítulo número 15, versículos del 21 al 28. Si usted leyó, amado hermano, ¿usted cree que esa mujer sirofenicia es una mujer superior a cualquiera? Repito esto, ¿usted cree que la mujer sirofenicia del capítulo 21 de Mateo es una mujer del capítulo capítulo 15 de Mateo, es una mujer superior a las demás mujeres? Yo creo que no. Es una mujer como cualquier otra, con una fe superior, pero como madre como cualquier otra. ¿Qué haría usted si su hijo se enfermara? ¿Buscaría la cura para la enfermedad de su hijo? Sí, yo creo que toda madre lo haría. Ahora, ¿le hace eso superior a todas las demás? No, porque todo el mundo harían eso. Si yo soy padre y veo que mi hija o mis hijas se enferman, yo buscaría la solución a ese problema. ¿Me hace ser superior a los demás padres? No, porque en realidad todo padre busca lo mejor para sus hijos y buscaría la sanidad para ellos. Digo, hay algunas mentes distorsionadas en nuestro mundo hoy en día como padres y madres que no lo hacen, pero debería de ser de forma natural en el padre y en la madre buscar la sanidad para su hijo en una enfermedad. Cuando usted lee la historia de esta mujer sirofenicia, o la mujer que en el capítulo número 15, por ahí en Mateo, si quieren vamos allá nada más para ver el título y le guío un poquito de qué está hablando el pasaje. En el capítulo número 15, la fe de la mujer cananea, dice por ahí el pasaje. Cuando uno analiza esta historia, amado hermano, esta mujer no supera ninguna. Es una mujer que buscaba la sanidad para su hija y va y busca y pide misericordia, como usted en algún momento ha ido al IMSS o ha ido al ISSSTE y ha pedido al doctor que no quiere ver a su hijo, que pueda abrir un espacio dentro de la agenda para que su hijo pueda entrar dentro de esa agenda y pueda ser tratado. Es decir, eso a usted no le hace superior a nadie, porque básicamente es lo que cualquier madre haría. Pero cuando hablamos de una mujer con la visión de Dios, amado hermano, me parece que no todas las madres aplican dentro de ello, porque no todas piensan que lo mejor para su hijo es lo que Dios quiere, sino a veces creemos que lo mejor para nuestro hijo o nuestros hijos es que tengan una buena educación, que haya una buena profesión en su vida, que tenga un buen matrimonio cuando se case. Yo digo, ¿eso te hace diferente a otra mujer? No, porque es lo que cualquier mujer desea para sus hijos. Por eso hablo acerca de una mujer con la visión de Dios, porque me parece que una mujer con la visión de Dios va más allá de lo que cualquier mujer haría de forma normal. Sanidad para su hijo, una buena educación, que pueda tener una buena vida, etcétera, etcétera. No se enfoca tanto en estas cuestiones, sino hay cosas que están por encima. Yo entiendo que el propósito de Dios y la visión de Dios no es que usted y yo tengamos una buena economía, tengamos salud, no.
Porque hay gente que tiene buena economía, buena salud, pero no hay una vida espiritual en ellos y irán a parar al infierno como mucha gente. Y puede que alguien diga, pero no son tan pecadores como el asesino. No, pero sin Cristo, una persona sin Cristo, ya sea el peor asesino, solamente un mentiroso, irá a parar al mismo lugar llamado infierno. Entonces, ¿qué es una mujer conforme a la visión de Dios o una mujer que tiene la visión de Dios? Mire, en la Biblia hay varias personas, pero hoy voy a conjuntar solamente dos. Y creo que usted sabe bien de quién puedo hablar porque voy a mencionar los nombres de ellas. Una mujer llamada Eunice y una mujer llamada Ana. No estamos hablando de la hermana Eunice, esposa del hermano Hildeberto. Estamos hablando de Eunice, la mamá de Timoteo. Y no estamos hablando de Ana, la hermana Ana, sino estamos hablando de Ana, la mamá de Samuel. Cuando yo logro ver, amado hermano, Eunice y el pensamiento que ella tenía, me parece que Eunice, su enfoque no era que su hijo fuera la mejor persona. Su enfoque no era que él tuviera la mejor preparación. ¿Sabe cuál era el enfoque de la mamá de Timoteo llamada Eunice? ¿Alguien sabe? Que su hijo pueda ser salvo. ¿Y qué hizo para que sucediera? Ahorita estaremos analizando parte de ello. Quisiera pues, amados hermanos, invitarles a ir. Voy a tocar solamente 3 pasajes de la Escritura y espero no sacar de contexto, porque la idea no es sacar de contexto lo que estas madres eran. Yo le pregunto, ¿Eunice era perfecta? No. ¿Ana era perfecta? Tampoco. Usted y yo no somos perfectos, pero un hombre, una mujer guiado bajo la visión de Dios, me parece que está por encima de cualquier persona. Y una madre con la visión de Dios sobrepasa a las demás, porque no solamente hace lo básico que sería el esquema de toda mujer que es madre. Le aseguro que si hablamos de ese esquema, usted ha alimentado a sus hijos por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y les ama a pesar de que lo que sus hijos son. Sí. Y les ha dado educación a todos ellos. Sí. Y busca que ellos puedan tener una buena vida. ¿Es cierto? Sí, eso no te hace mejor que las demás, porque eso es lo que toda madre busca. Pero ¿qué sería entonces una mujer con la visión de Dios? Me gustaría ir al pasaje, amados hermanos, y hay 3 pasajes en particular que quiero ver. La primera de ellas se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 y 15. Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, versículo 14 y 15. Me voy a permitir leerlo, dice así. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú. ¿Sí ando bien? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Déjeme le hago una pregunta. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo que de quién lo aprendiste, y que lo que te han inculcado en tu infancia sobre las escrituras te puede hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. La primera cuestión, amados hermanos, que quiero compartir con ustedes, abrimos por ahí la primera de ellas. Una mujer o una madre bajo la visión de Dios o con la visión de Dios, número 1, busca enseñar para la salvación a sus hijos. Déjeme le digo algo, si usted es una creyente pero no ha buscado la salvación de sus hijos, en realidad no está buscando lo que es correcto para sus hijos. Puede darle todo lo que usted quiera, pero si la salvación no es el plano prioritario dentro de la educación que usted da, me parece que nos estamos desviando por un camino no correcto y el camino no es el mejor. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque ¿de qué serviría que su hijo tuviera todas las condicionantes y las mejores cosas si no hay en él salvación? Viviría bien durante esta vida, pero le pregunto, ¿qué le quedaría para la vida venidera? Absolutamente nada. Por eso hablamos de una mujer con la visión de Dios, es aquella que busca. Así como Dios busca la salvación de esta humanidad, de este mundo, entendemos que una mujer con esa visión buscará enseñar para la salvación. Y déjeme le digo algo, la salvación de sus hijos no es responsabilidad suya, pero nuestra responsabilidad sí es enseñarle dónde encontrar ellos
el camino hacia la salvación, que es la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, amado hermano o hermana? Porque no podemos convencer a nadie de que sea salva. Es una obra que ¿quién hace? El Espíritu Santo es quien obra y convence de justicia, pecado y juicio a cada persona. Pero le pregunto, ¿cómo puede convencer de justicia, pecado y juicio si no se expone a la Escritura a esos hijos? Es decir, si usted y yo no los llevamos a la fuente de salvación, que es la palabra de Dios, ¿cómo podría ser que ellos alcancen salvación si no conocen dónde encontrar la salvación que ellos requieren? Por eso digo que una mujer o una madre con la visión de Dios busca enseñar para la salvación. Ojo con esto, amados hermanos. Yo puedo desear la salvación de mis hijas. La pregunta no es si lo deseo, sino la pregunta es ¿qué voy a hacer para contribuir a que ellas puedan ser salvas? Porque dije ahorita, de deseos, todo mundo podemos decir que hay buenos deseos. Y yo le pregunto, hago una pregunta, y quien quiere levantar la mano la levántela, nada más escuche bien lo que voy a decir. ¿Quién de las madres aquí presentes no desea la salvación de sus hijos? ¿Quién de las madres aquí presentes no desea la salvación de sus hijos? ¿Hay alguien? No, lo que quiere decir que todos deseamos la salvación de nuestros hijos. Pero la pregunta no es si la deseas, sino la pregunta es ¿qué estás haciendo para que eso pueda ser una realidad? Tú no puedes obligar a tus hijos a convertirse, pero mi labor y tu labor es llevarlos a donde emana la fuente de la salvación, que es la palabra de Dios, porque ahí dice la Escritura, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Y esta parte, amadas hermanas, me fascina porque la labor suya y mía, hablamos del Día de la Madre, digo, el padre también está involucrado en ello, pero si hablamos del Día de la Madre, la labor de la madre es llevar a sus hijos a esa salvación. Aquí, amado hermano, en Timoteo me fascina lo que viene, porque analizando un poco el pasaje en el verso 14, Pablo le dice, bueno, si analizan un poco los versículos anteriores, Pablo está hablando de desviaciones que la gente tenía en cuestiones de doctrinas erróneas. Miren, noten no solamente el versículo 13. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste. Lo que le está diciendo, amado hermana, es mantente en aquello que has aprendido desde pequeño. Hay varios ejemplos de mujeres virtuosas en la Biblia y Eunice me parece que es una de ellas. Porque si algo Eunice buscaba no era que su hijo fuera el más sobresaliente, sino que su hijo fuera educado bajo la palabra, el Antiguo Testamento que ella tenía, porque no tenía el Nuevo Testamento, pero sabía que ahí podía encontrar salvación para su vida. Sabía que por medio de lo que ella compartía, algún día él podía tomar una decisión, Dios podía alcanzarle para salvación en aquello que Dios había propuesto para la vida de Timoteo. Eunice sabía que lo mejor que podía dar a su hijo era una formación espiritual. Yo espero que tú y yo pensemos la misma cuestión con nuestros hijos, o tal vez nietos, si hay hermanas aquí que tienen nietos, porque la formación de Timoteo no solamente fue gracias a la madre Eunice, sino participó ¿quién también? La abuela llamada Loida. Loida, la abuela, Eunice, la mamá, participaron en la educación de Timoteo para guiarlo a la palabra y que él pudiera encontrar en algún momento la salvación que Dios tenía para su vida. Como dije hace un momento, ellos no lo obligaron, pero lo pusieron en el camino. Usted recuerda Proverbios, se me fue el versículo, creo que es 22:6 si mal no recuerdo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué está diciendo, amado hermano? Y no lo digo solamente yo, no solamente lo dice la palabra, que bastaría con que la palabra no lo dijera, pero la propia sociología y aún la psicología nos dicen que los mejores años para educar a los hijos, ¿cuál es? La infancia. Si usted intenta educarlos en la adolescencia y en la juventud, perdió el tiempo más valioso que fue la infancia de su hijo, donde ellos aprenden valores, donde aprenden principios, donde quedan marcados para toda la vida. Y Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En el pasaje donde estamos, que es el que está en pantalla, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y me encanta porque dice, sabiendo de quién qué lo has aprendido. Y le pregunto, ¿de quién había aprendido Timoteo?
de su mamá y de su abuela. Entendemos que Pablo había contribuido a esa educación ya de adulto, pero quien montó las bases en la vida de Timoteo, amado hermano, era Eunice y era Loida. Y por eso le dice, ¿y de quién lo has aprendido? ¿Y qué había aprendido? La Biblia nos dice qué es lo que él había aprendido. Las sagradas escrituras, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Por eso digo, en la niñez de Pablo entendemos que no es, perdón, en la niñez de Timoteo entendemos que no estaba Pablo. ¿Quién estaba en esa niñez? Porque Pablo conoce a Timoteo ya de más de 20 años de edad. Si usted ha visto por ahí el libro de Hechos nos narra por ahí aquel encuentro como parte de Timoteo, discípulo de Pablo, y Pablo el apóstol como padre espiritual de Timoteo. Es decir, ¿cuándo lo encontró? Después de 20 años de edad, posiblemente. Pero en la etapa corta, en su infancia, quien lo educó fue su madre Eunice. ¿En qué? Ahí aparece en las escrituras. ¿Qué eran las escrituras, amado hermano, en aquel entonces? Espero entendamos esto. Timoteo no fue educado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y lo demás. ¿Qué tenía en ese momento Timoteo? ¿Cuáles eran las sagradas escrituras? Todo el Antiguo Testamento, solamente no había el Nuevo Testamento en ese momento. Amado hermano, ¿por qué Eunice hace esto? Porque Eunice sabía que era una encomienda que Dios les había dejado. Cuando usted va a Deuteronomio dice que las palabras que yo te mando hoy las repetirás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando andes por el camino, cuando estés en la casa, y las pegarás en las puertas. Es decir, le da instrucciones sobre quién era Dios en la vida de una persona. Y Eunice, amada hermana, lo había hecho en la infancia de Timoteo. Entendemos que era una mujer judía que cumplió cabalmente con esta enseñanza. Usted recuerda que Timoteo era hijo de una judía que era Eunice y un padre griego que no sabemos cuál era el nombre, pero el padre de Timoteo era griego. Entonces le pregunto, ¿quién cree usted que influyó en la educación de Timoteo más, el padre o la madre? La madre, amado hermano. Y yo podría decirle que esa no es la excepción hoy en día, porque la mayor parte del tiempo nuestros hijos, ¿con quién están? ¿Con el papá o con la mamá? Con la mamá, aún y a pesar de que la mamá hoy trabaja, pasa demasiado tiempo con los hijos, mucho más que el padre. Y Eunice había utilizado ese tiempo en la antigüedad para compartir con él todo lo que ella sabía sobre el Antiguo Testamento. Por eso dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Porque ellas tienen una función, te pueden ayudar ¿para qué? Para hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amada hermana y amados hermanos que están aquí presentes, yo le hago un llamado. Yo no sé cuál sea su preocupación primaria, ¿no? Pero me temo que muchos de nosotros, lo he dicho varias ocasiones y no me cansaré de repetirlo, que la mayoría tal vez de nosotros nos preocupa más la educación de preparación de nuestros hijos para una carrera. Nos preocupa más dejarle algo con lo que ellos puedan tener en vida como una herencia buena, pero nos preocupa muy poco la educación espiritual de nuestros hijos. Porque le aseguro algo, que usted se preocupa porque sus hijos vayan a la escuela diario, pero no es la misma preocupación porque ellos vengan al templo. Le aseguro que usted puede invertir año tras año miles de pesos en sus hijos para que ellos puedan tener una buena tecnología, puedan tener buenas cuestiones. Pero poco de ese dinero lo está invirtiendo en la espiritualidad de ellos para mandarlos a un campamento, a un retiro, a un lugar donde ellos puedan seguir creciendo espiritualmente. Y yo digo, perdón hijos, soy hijo también, pero perdón por lo que voy a decir, somos buenísimos para poder manipular a nuestros padres y guiarlos a donde queremos guiarlos y evadir algunas cuestiones que deberían de ser lo esencial para nuestras vidas. Vuelvo a decir, nos preocupamos más por todo aquello que acabo de mencionar que por la espiritualidad. Yo te pregunto, ¿qué pasaría, amado hermano, que eres padre de familia, si ves a tu hijo que no va 3 o 4 días seguidos a clases? ¿No dirías nada?
Hago la pregunta, si ves que tu hijo que está en universidad o en preparatoria o en cualquier educación que quieras, no fuera 3 o 4 días seguidos a clases, cuando hay clases, ¿no te preocuparía ni dirías nada? Amado hermano, lo mandarías casi a la fuerza. Y yo te pregunto, ¿por qué no te preocupa que no venga a departamentos los viernes? ¿Por qué no te preocupa que no venga a estudio bíblico los domingos cuando puede aprender algo de la Biblia? ¿Por qué no te preocupa que pueda estar leyendo todos los días la Biblia? Porque esa preocupación no existe, pero en lo otro sí nos preocupamos. Como dije, muchos podemos desear la salvación de ellos, pero si deseamos la salvación tendría que preocuparnos, acercarlos, a ellos, a la fuente donde ellos pueden encontrar la salvación y un crecimiento para sus vidas. Por eso digo, una madre con la visión de Dios no solamente da la educación y todo lo que cualquier madre daría, sino busca enseñar para la salvación y los acerca a ese plan para que ellos puedan seguir escuchando, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, hablé de los hijos, no te preocupes, hijo, tengo algo para los padres al final, en el punto 3, porque hay algo especial también ahí. Segunda cuestión, amados hermanos, si tu hijo ya es salvo, ¿cuál sería la visión de Dios para tu hijo o tu hija? Él ya es salvo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero que él pueda servir en algo en la obra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque yo he dicho esto lo siguiente: si la salvación fuera el proyecto único de Dios, ¿qué pasaría el día que mi hermano Eric se convirtió a Cristo? Ya se lo hubiera llevado, porque era el proyecto final de Dios, la salvación de Eric, o la salvación de David, o la salvación de Chuy, o la salvación de Corina. Yo entiendo, amados hermanos, que la salvación es el proyecto de Dios, pero no es el proyecto final, porque seguimos en el mundo ¿con cuál propósito? Sirviendo a Dios para que su obra pueda seguir creciendo y el reino de los cielos siga creciendo. Y es imposible que el reino de Dios siga creciendo si no hay gente dispuesta a servir en su obra. Amado hermano, lo he dicho esto varias ocasiones y no me canso de repetirlo. La iglesia podría contar con el mejor recurso económico que pudiera tener, miles de millones si usted quiere en la cuenta de banco, pero si no hay gente que sirva, de nada sirve todo ese dinero que puede estar acumulado ahí. Lo contrario, una iglesia puede no tener un quinto, pero si la iglesia está dispuesta a servir en lo que Dios le ha encomendado, aunque no hubiera dinero, la iglesia crecería, porque cada uno desarrollaría la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Por eso voy a la segunda cuestión, Samuel capítulo 1, versículo 11, primera de Samuel 1:11. Aquellos que conocen la historia, qué bien. Si usted no la conoce, tenemos gente que hoy los veo por primera ocasión, no sé si es creyente o no es creyente, pero le comparto un poquito lo siguiente. Había una mujer llamada Ana, que ella anhelaba tener un hijo, pero Dios no le había concedido esa bendición. Era una mujer considerada como estéril, no podía tener hijos, y ella un día entra al templo y llora delante de Dios diciendo que ella quería ser madre, y hace una promesa, y ella dice: si tú me concedes un hijo, yo estoy dispuesta a que ese hijo te sirva cada día de su vida, haciendo un voto sobre la vida de su hijo. Ahora, déjeme le digo algo, no, es impactante, porque ella quería un hijo y resulta que el hijo que Dios le iba a dar, ella se lo iba a regresar al Señor y se iba a quedar sin un hijo en casa. Es decir, lo iba a tener solamente los primeros años de vida, como hasta los 3 años, 4, 5 años posiblemente, pero después de eso el niño iba a vivir ¿dónde? En el templo, en el servicio a Dios por toda su vida. Amado hermana, Ana me fascina, porque había un deseo en su corazón, pero el deseo era tener un hijo para guiarle en el servicio al Dios en el cual ella creía. Y ella dice lo siguiente que está ahí en pantalla: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hay una segunda cosa, amado hermano, que quiero
compartirle. Aparece en pantalla. La segunda cuestión, una madre con la visión de Dios es una madre que anhela que sus hijos sirvan a Dios. Ahora déjeme le digo algo, no se asuste porque el servir a Dios no quiere decir que su hija vaya a ser una misionera de tiempo completo o un pastor donde usted ya no vuelve a ver a su hijo porque se fue no sé a dónde, a Timbuktu a predicar la palabra de Dios y usted no le vuelve a ver. No. Cuando hablamos de servir a Dios, yo estoy convencido de que no todos tienen que ser pastores para ser siervos de Dios, que no todos tienen que ser una misionera o un misionero para ser un servidor de Dios. Si Dios te ha dado una capacidad, una habilidad, un talento, una profesión, con aquello que Dios te ha dado es una forma como tú puedes servir al Señor. No menciono nombres porque no me gusta exaltar a las personas, pero agradezco a Dios por quien Dios le ha dado una profesión, sea esta contador, sea esta arquitecto, sea esta ingeniero, sea esta lo que sea, y que esa persona dice: yo quiero dedicarlo a la obra del Señor, haciendo lo que yo sé hacer, porque es la obra de Dios. Y a lo mejor, amado hermano, tú no eres nada de eso, pero eres alguien que sabe sobre sistemas. La iglesia requiere sobre sistemas. La iglesia requiere en diferentes áreas. A lo mejor tú tienes una parte que es, sabes tocar un instrumento. Dios te quiere usar de esa manera. Te ha dado habilidades, te ha dado dones, te ha dado talentos para el servicio en la obra de Dios. Y yo no sé qué pienses tú, pero un padre verdaderamente creyente y que anhela agradar a Dios, desea que sus hijos puedan servir en su obra en alguna área. No importa si es haciendo labores de limpieza en la iglesia, o siendo un pastor o un misionero, o a lo mejor ayudando el fin de semana no sé, déjeme le digo algo, ¿no? En la parte de medios, haciendo videos, yo no sé qué cosa. Pero creo que Dios a todos nos ha capacitado. Es más, hay gente en la iglesia que Dios le ha dado una profesión de doctor. Y con esa profesión también usted puede servir ayudando y compartiendo el evangelio por medio de esa profesión que Dios le ha dado. Lo que quiero decir, amado hermano, no se asuste cuando digo servir a Dios, porque mucha gente lo encasilla diciendo entonces va a ser pastor o va a ser misionera o va a ser no sé qué. No necesariamente. Ana lo dedica completamente, pero déjeme le digo algo. La salvación es lo principal en la vida, pero no es lo único. Si fuera la salvación el propósito final de Dios y el único, entonces usted y yo no estaríamos en el mundo porque ya somos salvos. Si estamos aquí es porque Dios, aparte de la salvación, quiere que podamos servirle como instrumentos en sus manos para hacer algo en la obra de Dios. ¿Dios nos necesita? Yo le diría que no, pero nos da la oportunidad de que usted y yo podamos servir en algo en la obra de Dios. Amada hermana, Ana sabía que no había mayor privilegio para un creyente que servir a Dios. Y ella lo entiende de esa manera. ¿Qué era lo que Ana quería? Ser madre. Pero por encima de ser madre, ella decía, también hay la posibilidad que mi hijo pueda servir a Dios. Y le ayudó para ello, guiándolo desde pequeño en esto, amado hermano. Ella estuvo dispuesta a sacrificar sus deseos por el bien de la vida de su hijo llamado Samuel. Hay dos cosas aquí, ¿no? Y usted evalúe. ¿Qué cree que sería mejor? ¿Que Ana pudiera tener un hijo o que el hijo de Ana pudiera servir en la obra de Dios? Repito esto. ¿Qué cree que usted que fuera mejor? ¿Que Ana pudiera tener un hijo o que el hijo de Ana pudiera servir en la obra de Dios? Yo creo que la segunda. Porque dijimos que si fuera solamente tener un hijo, no estaría en la visión de Dios. Es como cualquier otra mujer. Cualquier mujer, en la mayoría de los casos, digo como el 90-95% desea ser madre. Hay pocas que a lo mejor dicen, pues yo no me gustaría. Está bien, no digo nada, no es mi tema del día de hoy. Lo único que digo es el 90-95%, si no es que más, desearían ser madres. Y estarían en el parámetro. Por eso digo, el parámetro no es lo ideal, porque la mujer virtuosa supera a cualquiera. Y alguien que supera es que su hijo, alguien que desea no solamente tener hijos, sino que sus hijos puedan servir en la obra de Dios. Amado hermano, cuando hablamos acerca de esta parte, a mí me fascina y el libro de Samuel, porque ella estuvo dispuesta a sacrificar sus deseos por el bien de su hijo en el servicio a Dios. Servir a Dios no es encasillarse o encajonarlo
en alguien o algo sin un estilo de vida. Y yo creo que es algo que muchos creyentes a veces no tocamos del todo con nuestros hijos. Si nuestra vida es para gloria de Dios, todo aquello que usted y yo nos preparamos debería de servir para lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Colosenses 3:23, quien lo conoce y lo sabe de memoria, dice que todo lo que hagamos, ¿para qué sirve? Sea para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos. Es decir, la profesión o lo que Dios te permite prepararte o lo que tú eres hoy en día, puedes usarlo para servir a Dios con aquello que tienes. Amado hermano, como dije ahorita, no voy a mencionar nombres, pero agradezco a Dios por la vida de las personas que están sirviendo en la iglesia, porque Dios les ha dotado a ellos con una capacidad, ya sea humana o sobrenatural, es decir, un talento o un don para servir a Dios. Pero yo estoy convencido de algo, que no solamente ellos tienen ese don o habilidad. Si usted es creyente, Dios le ha dado bendiciones a su vida para que usted pueda servir en la obra de Dios. Pero le ha dado también hijos que usted puede guiar a ese servicio en la obra de Dios. A veces es complicado, ¿no? Porque los proyectos de los padres a veces se rompen cuando entra el servicio a Dios. Yo he compartido parte de mi experiencia. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres conocieron a Cristo 2 años antes de que yo naciera. Y a los 18 años de edad, 19 años de edad más o menos, que yo entiendo para qué Dios me quiere, que era para el ministerio, cuando comparto con mis padres este deseo y este llamado, mi papá es el primero en decir no, porque tú vas a ser licenciado en administración, para eso hemos pagado tu educación. Y yo recuerdo que le reclamé a mi padre y le dije, primero, que usted me llevaba a la iglesia todos los días de pequeño, cada domingo estaba ahí. Me inculcó el amor a Dios y me inculcó el servir a Dios, y ahora que quiero servir a Dios es el primero que me dice que no puedo. Entonces no entiendo para qué me preparó y para qué me llevó de pequeño a una iglesia si hoy no quiere que haga lo que Dios me llamó a hacer. Amado hermano, duró una discusión por un tiempo y un problema por varios meses hasta que papá entendió que Dios me quería para algo. Pero déjeme le digo algo. Si Dios no me hubiera llamado como pastor, a mí me hubiera encantado ser un empresario. Y la empresa que yo quería en aquel entonces tenía que ver con transporte. Y en mi cabeza estaba muy claro que yo quería contribuir a través de esa empresa para el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Porque carros y camiones que yo quería tener los iba a utilizar cuando alguien me dijera, vamos a un retiro y no tenemos cómo ir. Ahí están los camiones, llévenselos. No llegué hasta allá, pero llegué algo menos. Aquí está mi hermana Esther Hurtado y mi hermana Karina. Llegué a venir hasta acá en un taxi que yo tenía para venir a conseguir un lugar para un campamento y varias cuestiones sin cobrar absolutamente nada, poniendo en mi bolsa el dinero de Torreón acá. Lo que quiero decir, amado hermano, es, tenía en claro que si yo no era pastor, porque ni había pensado en ser pastor, mi labor era otra. Yo tenía una visión de vida. Y si Dios no me hubiera llamado al ministerio en esa visión de vida que yo tenía, lo que tenía le iba a utilizar para servir a la obra de Dios, ya sea una iglesia, ya sea una convención o ya sea en lo que fuera, pero lo que Dios me daba era para servir en la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No soy la mejor persona y lo entiendo, pero por lo menos creo que tenía una noción de que lo que Dios me había dado no era para beneficio personal. Era una bendición que Dios me había dado que yo quería usar para que fuera de bendición a la obra de Dios. Yo no sé con qué Dios te haya preparado, madre, no sé cuál sea la educación que tus hijos están recibiendo, pero te invito a impulsarlos. Aquellos deberían de ser servidores en la obra de Dios, no necesariamente como pastores, pero si Dios le dio una capacidad, que esa capacidad pueden dedicarla al Señor para servir en la obra de Dios. Amado hermano, hoy la iglesia ha crecido en muchas áreas. ¿Y sabes por qué ha crecido? Primero, porque ha sido la voluntad de Dios, pero segundo, porque ha habido gente dispuesta para invertir en lo que por algún tiempo se dedicaron o aprendieron para ponerlo al servicio de Dios el día de hoy y que las cosas puedan seguir avanzando. Hay maestros aquí en la iglesia que ellos dicen, pues me gusta trabajar con niños, me apunto en la educación con niños, ya sea de los niños más pequeños, los niños más grandes.
Hay gente que dice, Dios me permitió aprender a tocar un instrumento, me apunto para servir en esa área. Hay gente que dice, a mí me gusta el desarrollo en el área de medios, es decir, hacer una publicidad o producir esto, y me apunto en esa área para poder hacerlo. Hay gente que dice, yo nada más tengo una buena sonrisa. Pues se apunten mujeres para poder dar la sonrisa cuando alguien entre y decir bienvenido a quien llegue. Es decir, no importa lo que tengas, se trata de servir a Dios. Hay gente que Dios le da la capacidad y el deseo de servir haciendo comida, y lo hace con gusto. ¿Qué es lo que estoy diciendo, amado hermano? Lo único que digo es, una mujer, una madre que tiene la visión de Dios, anhela que sus hijos sirvan a Dios con lo que Dios les ha dado. Porque a mí me parece que es más satisfactorio el servir a Dios que tal vez ser reconocido en este mundo en algún área que Dios nos haya permitido estar en algún momento. ¿Me arrepiento de no ser empresario? La verdad no. ¿Me arrepiento de no tener lo que yo quería? La verdad no. Dios batalló conmigo un año porque yo no quería ceder. Pero puedo decirte que soy feliz haciendo lo que hago. No soy la persona que esperaba ser, pero soy lo que Dios quería que fuera, y soy feliz haciendo esto. El ministerio es una parte importante de mi vida. No es la más importante, pero es una parte importante en mi vida. Yo digo, amado hermano, no sé quién sea usted y qué es lo que haga, pero lo que puedo decirle es, Dios le ha llamado a usted a servir con lo que tiene, y le ha llamado como madre a guiar a sus hijos en el servir a Dios. Sabe, a mí me fascinaría, y le digo lo que me encantaría, que de esta iglesia Dios levantara varios siervos para servir en su obra. No sé hace cuánto que Dios no levanta un pastor de esta iglesia, pero me encantaría que alguno de sus hijos Dios los llamara como pastor para servir en la obra y hacer el llamado que Dios le pusiera en sus manos. Me encantaría que Dios levantara de aquí misioneros para ir a otros países, a otras culturas, a compartir de la palabra de Dios. Pero también me encantaría que Dios levantara en sus hijos ingenieros, arquitectos, licenciados con una visión del reino de Dios para servir en lo que Dios le haya dado como capacidad para hacerlo. Voy a la tercera y última cuestión. La tercera cuestión, amado hermano, aparece por ahí en 2 de Timoteo. Nuevamente vamos con Eunice. Le dije que iba a tocar dos personajes, Eunice y Ana. La segunda cuestión aparece por ahí en 2 de Timoteo 1:5. Dice por ahí Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A mí me fascina este pasaje. La hermana Claudia, que nos ayuda por ahí con proyección, puso por ahí 4 generaciones, ¿no? No sé por qué puso hombres en lugar de mujeres, pero el asunto es que hay 4 generaciones ahí. La imagen que yo había visto el día de ayer primero eran mujeres, no sé por qué aparecieron hombres, pero ahí están. Lo que le digo es lo siguiente. En el pasaje nos dice que hay por lo menos 3 generaciones ahí. La abuela Loida, la madre Eunice y el hijo llamado Timoteo. Pero me encanta lo que dice, trayendo a la memoria la fe que no fingida. ¿Sabe que esta frase a mí me fascina? Porque cuando hablamos de la fe no fingida, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Una fe auténtica que es comprobable por el estilo de vida de una persona. Yo puedo decir que soy el mejor creyente y aparentarlo ante ustedes. Pero le pregunto, ¿quién va a ver si mi fe es real o no es real? Dios, y aparte de Dios hay alguien que va a evaluar en mi casa, y es mi familia. A ustedes los puedo venir a engañar 2 horas por semana porque es lo que me ven algunos. Es decir, yo vengo aquí y me presento de 12 a 2 de la tarde si usted viene nada más al culto, y va a decir el pastor qué buen hermano es en Cristo. Sí, porque puedo venir a dar mi mejor cara con ustedes cada semana. Y a lo mejor quien viene a oración también puedo presentar una careta en oración, pero estoy convencido de que alguien que da una careta no la puede dar siempre, y en la casa es lo que es realmente. A mí me fascina por lo que dice ahí, trayendo la fe no fingida. Está hablando de una fe genuina. ¿En quién? En Loida primero
después en Eunice y posterior después ahora en Timoteo. Amado hermano, me gusta lo que ahí viene, porque la tercera cuestión que quiero compartir con usted es que una mujer o una madre con la visión de Dios muestra un ejemplo que deja huella. Por eso hablamos de la fe no fingida, es decir, una fe real que es comprobable, es visible y es palpable en la fe de una persona. Es decir, no podemos engañar porque es una fe no fingida. No trae nada de mentira, todo lo que usted ve es verdad. Cuando hablamos acerca de esto, amado hermano, para los hijos, déjeme le digo algo, es más importante tener un ejemplo a seguir, porque ese ejemplo quita las excusas y guía en la vida. Cuando usted y yo decimos una cosa pero no la vivimos, cuando usted le dice a su hijo haz tal cosa, ¿qué es lo que el hijo dice? Pues hazla tú primero, porque no te veo hacerla. Y aunque no le digan, es lo que su hijo piensa. He sido hijo y por eso lo digo. Cuando alguien me dice algo, en mi cabeza inmediatamente viene y evalúo la vida de esa persona para ver si lo que me está diciendo concuerda con lo que me dice. Y por eso digo quita excusas, porque si su fe es no fingida, cuando usted le dice hijo lee la palabra o lee la Biblia, lo puede decir con autoridad porque usted mismo lee la Biblia y su hijo lo ha visto leyendo la Biblia. Si usted le dice hijo no te olvides de orar por tus alimentos, por tu descanso, por este viaje, por lo que sea, su hijo puede decir ok, entiendo porque tú lo haces cada ocasión que estoy contigo, te veo haciéndolo. Pero si yo le digo no te olvides de orar por esto, él dice pues ¿cuándo oramos? Es decir, una fe fingida, no estamos en la realidad, sino estamos en solamente apariencia. Me encanta esto, amado hermano, porque si algo deja huella en la vida de la gente, no es lo que usted y yo podamos decir, sino lo que usted y yo podamos hacer. Y yo le aseguro algo, las cosas que más nos han impactado de nuestras madres o padres son las que hemos visto, no las que nos han dicho. Por lo menos creo que la mayoría estamos en eso. Muchas ocasiones mi madre me decía cada vez que salía de viaje, y salía cada rato, no te olvides de orar en tu viaje, que te vaya bien y no sé qué cosas. Pero sabe que esas cosas, y me pregunta un momento que yo recuerde que ella me dijo, recuerdo muchas ocasiones esas palabras, pero no el momento exacto. Pero lo que sí tengo en la cabeza es viéndolo orar a la orilla de la cama hincada muchas noches, cuando ya todos los hijos estábamos dormidos. Y ese ejemplo sí lo tengo en la cabeza registrado. Lo otro me lo dijo, pero esta parte me registró porque fue algo que yo vi. No solamente me decía, lo comprobó con su vida. Cuando ellos me decían, no te olvides de ir al templo o vamos a ir al templo, es porque ellos también iban. Y esto es lo que le dije hace rato. Hay padres que decimos a tu hijo, lee la Biblia, ora, no te olvides de ir al templo, vas a ir a departamentos, vas a ir a esto, vas a ir a aquello. Y el hijo dice, ¿y luego tú cuándo vas? Porque ni tú vas. Y amado hermano, esto nos resta autoridad, quiéralo o no, nos va a restar autoridad por más que no queramos. Hay una resta de autoridad en ello, porque no estamos validando con nuestros hechos lo que nuestras palabras dicen. Timoteo no solo tuvo ejemplo de su madre, sino también de la abuela. Y como dije hace un momento, esto que estoy compartiendo no solamente es para las madres en la iglesia. Si tú eres abuela, llevas una función en particular dentro de esa educación también en la familia. Yo he dicho esto, hay gente que dice que los abuelos sirven para maleducar a los nietos. Yo no estoy en acuerdo con ello. Yo creo que los abuelos no solamente dan gustos a los nietos, Dios los ha colocado en una posición para guiar también en la educación con ellos, en un consejo a los padres para ayudar con los nietos que tienen, porque es la labor que veo ahí. Como dice ahí, esta fe genuina primero habitó en Loida, la abuela, luego vino a la madre Eunice y ahora está en ti, Timoteo, que eres la tercera generación de creyentes. Amado hermano, yo no sé si Timoteo tenía más hermanos, no sé si Loida tuvo más hijos, no lo sé, pero lo que encuentro aquí es que hay una fe no fingida en 3 generaciones diferentes. Y esa fe no fingida, amado hermano, ¿sabe de quién Dios demanda esa fe no fingida? En todos y cada uno de nosotros. Pero si tú eres padre o madre, esa demanda es mayor todavía. Hay una frase que usted ha escuchado posiblemente: las palabras pueden convencer, pero los ejemplos
arrastran. Es decir, que el verdadero poder de nuestra vida, más que en las palabras, está en lo que usted y yo vivimos. Ahora, yo entiendo y le dije hace rato, yo no puedo obligar a mis hijos a ser creyentes, pero tengo que modelar con ellos cómo debería de ser un buen creyente. Lo demás no es mi responsabilidad, mi obligación es modelar con ellos, compartir con ellos, y Dios sabrá lo que hará con ellos. Es decir, Dios es soberano y sabrá qué hará con el mensaje que ha sido compartido con ellos. Pero entiendo que es mi responsabilidad. Yo no puedo decir, pues Dios sabrá qué hace con ellos, pero yo no tengo por qué mostrar nada. No, amado hermano, usted y yo tenemos que modelar con ellos. No sé si usted concuerda conmigo, pero muchas cosas que sus hijos y yo sus hijos hacen, fueron por medio de lo que aprendieron de nosotros, no por lo que les dijimos, sino por cómo lo vivimos. Y ellos replican. Es decir, hay una réplica de la vida de los padres en muchas ocasiones. Por eso digo lo siguiente: cuando hablamos de esta parte, la fe no fingida se desarrolla cada día en cada actividad que realizamos. Porque si hay fe fingida, lo vamos a hacer solamente en algunos momentos para aparentar lo que no somos. Pero en la fe no fingida, amado hermano, no aparentamos, es lo que realmente somos. Y soy, por eso lo hago. Lo que yo puedo manifestar es por lo que soy, básicamente. Las palabras pueden convencer, como dije, pero las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Y yo creo que Dios nos ha llevado para dejar una huella que quede marcada en nuestros hijos, amados hermanos, por quienes somos como creyentes. Y usted y yo modelamos con ellos el cristianismo. No espere que ellos puedan hacer cosas que nunca nos han visto hacer a nosotros. Usted no puede decirle a su hijo, sirve, si usted no está sirviendo. No puede decirle a su hijo, ve y aprende, cuando usted no tiene deseos de estar aprendiendo. Cuando no ven convicción en nosotros, yo creo que es algo que no se antoja. Yo no sé cómo vaya usted, pero cuando usted ve a alguien con convicción y disfruta lo que hace, a usted se le antoja hacerlo, aunque ni le guste hacer lo que la otra persona está haciendo. Pero está viendo convicción en ellos, y la convicción siempre es atrayente. El problema es que algunos no estamos manifestando la convicción. Y déjeme le digo algo: si los hijos no están guiados por convicciones, dudo que permanezcan mucho tiempo en el camino del Señor, porque no hay convicciones. Es por eso que alguien dice, pero ¿qué pasó con tal familia? El papá murió y la familia ya no vino, ya no se congrega en ningún lado, porque no había convicciones. No había algo que los guiara. Quiero cerrar, amados hermanos, hermanas, diciendo lo siguiente: una madre con la visión de Dios, hay tres cosas por lo menos. Yo sé que hay muchas más cosas, pero tres cosas que quise compartir hoy contigo. Número uno, busca enseñar para la salvación. Usted y yo no podemos convencer a nadie de ser salvo, pero podemos guiar a esa persona a la fuente de la salvación, que es la palabra de Dios, porque ella, la verdad, os hará libres, dice la Escritura. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y ahí está la verdad de la palabra de Dios, de Jesucristo mismo. Número dos, dijimos, una madre con la visión de Dios anhela que sus hijos sirvan a Dios e impulsa para que eso pueda ser una realidad. Y como le dije, yo creo que tener hijos es una bendición, pero es mucho más bendición todavía que esos hijos, en lo que Dios les ha dado por hacer, sea una profesión, sea un llamado, sea un ministerio, puedan desarrollarlo para gloria de Dios en aquello que hacen. Como dije, lo que sea. Si es doctor, que sirva a Dios a través de ello, que muestre su testimonio cristiano a través de ese servicio, o en el trabajo, donde sea. Y número tres, dije, una madre con la visión de Dios muestra un ejemplo que deja huella. Es decir, una fe no fingida, sino una fe genuina, que puede modelar ante su familia y que es atrayente para quien la vea. Amada hermana, como usted puede ver, ser una mujer virtuosa va más allá de ser solamente madre. Madres hay muchas en este mundo, pero dice la Escritura, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
No es sencillo, no es fácil. Y yo creo que una mujer virtuosa es aquella que tiene o vive con la visión de Dios en su vida, sabiendo que la salvación de sus hijos es algo necesario para cada uno de ellos y los expone a esa salvación, anhelando que sus hijos sirvan con los talentos, habilidades, dones, capacidades que Dios les ha dado y que muestran un ejemplo que deja huella marcada en la vida de su familia. Amado hermano, déjeme le digo algo y cierro aquí, ¿no? Si usted ve a la mujer virtuosa, va a encontrar mucho de esto que estoy mencionando. Era una mujer preocupada por su familia, pero al final dice el pasaje que vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y yo digo, cuando hablamos de la mujer virtuosa, es una mujer que teme a Jehová. Y una mujer o una madre con la visión de Dios es aquella que teme a Jehová y vive para cumplir la función que Dios ha desarrollado en su vida. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, muy en especial por este tiempo de predicación, por lo que nos muestra por medio de ella, porque nos bendice grandemente, Señor, cada ocasión que abrimos su palabra. Y pedimos, Señor, que usted sea sobre nuestras vidas y en particular en la vida de cada una de las mamás de esta iglesia, guiándoles a hacer su voluntad y que su vida, Señor, pueda reflejar a Cristo en todo lo que hacen. Gracias por la vida de cada una de ellas. Y le pedimos, Padre, que usted siga incorporando en sus vidas estas formas que hoy pudimos ver, Señor, en su palabra, de cómo tener la visión que usted quiere para sus vidas. Gracias damos, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos da a reflexionar en su palabra, y pedimos que lo que podamos tomar de ella podamos ponerlo por práctica en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida donde tenemos que invertir, Señor, para ir creciendo. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo ello. Amén. Amados hermanos, antes de quitarme de aquí de enfrente, quisiera invitar a todas aquellas hermanas que son madres y visitas que hoy tenemos. Me gustaría que se pusieran de pie. Quisiéramos hacer una oración por todas ustedes, agradeciendo a Dios por sus vidas, ya que el rol de madre es un rol bien hermoso que Dios ha permitido a cada uno de ustedes desarrollar y desempeñar. Cada uno de los que somos hijos es parte del resultado de la obra que Dios ha hecho a través de ustedes. Y no quisiera pasar por alto un agradecimiento a Dios por la vida de cada una de ustedes. Yo sé que algunos no están nuestras mamás aquí, pero agradecemos por ella y nos gustaría en esa gratitud, en representación, orar por todas ustedes y agradecer a Dios por sus vidas. La femenil tuvo una actividad muy bonita este viernes pasado y había preguntas que tenían que contestar. Lloraron algunas. Fue una actividad muy padre. Y yo digo, no sé qué sea para ti ser mamá, pero yo creo que es una de las bendiciones más grandes que Dios ha dado a tu vida. Pero hay una labor que Dios te ha encomendado y que Dios siga haciendo la obra a través de tu vida. Dice la escritura por ahí en uno de los salmos, el Salmo 127, si mal no recuerdo, que Dios ha puesto a nuestros hijos como saetas en manos del valiente. Es decir, que son como flechas en tus manos que tienes que ir dirigiendo a cada uno de los hijos que Dios te ha dado. Tal vez hay madres aquí que sus hijos ya tienen 18, 30, 50 años. No sé quién es la mamá más longeva de la iglesia, pero hay hijos posiblemente por arriba de los 50 años con algunos de ustedes. Y déjame te digo algo, tu labor sigue siendo la misma. Guiar con un consejo la vida de cada uno de ellos. Estorbarles cuando veas que no están haciendo lo correcto delante de Dios. Y estar intercediendo por sus vidas para que Dios haga la obra en ellos que Él quiere hacer en la vida de cada uno de ellos.
Yo te invito a no desistir, sino seguir haciendo la obra que Dios te ha encomendado. Y nos gustaría orar por tu vida para que Dios te siga fortaleciendo y dando la sabiduría para cumplir con la labor que Él ha puesto en tus manos. Quisiera orar por todas ustedes, agradeciendo a Dios por este tiempo y esta oportunidad. Déjenme hago algo. Voy a pasar a una de las mamás más grandes de nuestra iglesia. No sé si es la más, pero es la que viene a mi cabeza. No está mi hermana Lupita, que es la que normalmente pasábamos. Hoy no está entre nosotros por motivos de enfermedades y varias cuestiones más. Pero mi hermana Socorro, ¿cuántos años tiene su hijo el más grande? 62. ¿Hay alguien aquí con un hijo mayor de 62 años? ¿No? Entonces venga, hermana Socorro, pásele. Sí, 62, véngase. Venga conmigo. Pásele, todavía corre mi hermana Socorro, no crean que no. Y no sé quién sea la mamá más joven entre nosotros. Yo sé que muchas levantarán la mano, ¿no? Pero sí, sé que varias están levantando la mano, nada más que no hablamos de joven de convertida, sino de joven de hijos. Déjenme ubico. ¿Hay alguna mamá aquí por debajo de los 30 años de edad? 30 años o menos que sea mamá. Ok. ¿Hay alguien menos de 25 años que sea mamá? No, ¿verdad? Entonces, ven por favor. Se me olvidó tu nombre. ¿Alondra? Sí, Alondra, ¿verdad? Ven, Alondra, por favor. Es solamente una representación, hermanos, desde la mamá más joven posiblemente que tenemos a la mamá más grande que tenemos. Pásenle, vénganse. Me gustaría orar por ustedes en relación a toda la iglesia que son mamás. Algunas tienen muchos hijos, otras tienen menos, pero es la misma encomienda y la misma responsabilidad. Y me gustaría orar por todas y agradecer a Dios por la vida de mi hermana Socorro y Alondra, que Dios les permita seguir haciendo esa labor, pero a todas ustedes también. Les invito a orar. Dios bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque sin duda, Señor, mi hermana Socorro y mi hermana Alondra engloban la mayoría de las mamás que tenemos entre nosotros en esta iglesia. Una de ellas, mi hermana Socorro, con hijos de 62 años y menos, y Alondra, Señor, con niños de brazos todavía. Y gracias, Padre, porque sin duda son una bendición que usted ha derramado en esta iglesia, al igual que muchas mamás que están con nosotros. Gracias por la encomienda que les ha dado, Señor, porque ha sido el proyecto que usted diseñó para la formación de cada uno de nosotros. El ubicarnos dentro de una familia donde hubiera una mamá, hubiera un papá en la mayoría de los casos, Señor. En el proyecto que usted diseñó, donde pudiéramos ser formados, Señor, y guiados como esas saetas en manos del valiente para dar dirección a nuestras vidas, ayudarnos en la formación nuestra, Señor, crear valores, principios emanados de su palabra. Y pedimos, Señor, que usted permita a cada una de mis hermanas de esta iglesia el seguir haciendo esa obra, Señor, en la vida de cada uno de los hijos que tienen. No importa si los hijos tienen 62 años, hay un consejo sabio, Señor, que se puede dar. Hay un estorbo que en algún momento se puede representar para que ellos no sigan por un camino nocivo para sus vidas. Y pedimos que usted dé la sabiduría a cada una de las mamás de esta iglesia, Señor, para cumplir con esa función. Que les dé la sabiduría, Señor, para poder hacer esa obra titánica que ha dejado en sus manos, Señor, pero que es posible por medio de la presencia de su Espíritu Santo morando en el corazón de cada una de ellas, Señor. Obre para bendición en sus vidas. Y gracias por la mamá que nos ha regalado, Señor, porque sin duda nuestra formación de vida es parte de ese proyecto que usted ha dejado en sus manos y que les ha ayudado para desarrollar. Siga guiándonos, Señor, para seguir siendo aquellos hombres y mujeres que usted ha diseñado. Y usted nos dice, Señor, que fuimos creados
para ser hechos conforme a su Hijo Jesucristo. Y permita que esa obra se siga desarrollando en nosotros y que siga usando, Señor, a la mamá que nos dio, siga usando a las abuelas y siga usando a las hermanas en Cristo también, Señor, porque hay autoridad sobre nosotros para dar una exhortación a nuestra vida. Bendiga la vida de cada una de ellas, Señor, y déle sabiduría para que sigan haciendo esa obra que usted ha encomendado. En Cristo Jesús agradecemos por esta bendición y por este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga mucho. Gracias. Dios les bendiga, hermana Socorro. Felicidades. Dios les bendiga mucho. Alondra, Dios te bendiga. Felicidades. Amadas hermanas, pueden tomar su lugar y doy el espacio a mi hermano Gustavo con lo que sigue en el programa para seguir adelante con lo que tenemos el día de hoy.